Cuba y Estados Unidos inician conversaciones en La Habana. Presidente Maduro presenta su primer discurso del año ante la Asamblea Nacional. Rebeldes rodean la casa del presidente en Yemen. Terror en Israel. Palestino ataca a 9 personas. Francia se blinda contra el terrorismo. ONU asegura que aún no se ha ganado lucha contra el ébola. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Hoy comenzó en La Habana la primera reunión de alto nivel entre Cuba y los Estados Unidos desde que se anunció el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. El primer tema en la agenda fue la inmigración. Máxima expectación en las primeras conversaciones de alto nivel entre Washington y La Habana desde 1980. Hoy las partes cumplieron con sus reuniones sobre inmigración pactadas antes del anuncio del restablecimiento de las relaciones. Según Estados Unidos y Cuba, fue una reunión respetuosa donde se acordó que no están de acuerdo en algunos temas. Uno de ellos es la política de pies secos, pies mojados. Esta normativa de Washington, establecida desde 1966, da una serie de privilegios a los cubanos que llegan a territorio estadounidense, algo que La Habana rechaza. Siguen siendo el estímulo principal a la inmigración ilegal, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países. Por su parte, Estados Unidos afirmó que no piensa cambiar esta política y reiteró que Cuba debe aceptar a los nacionales que han salido de la isla. Which we believe is an obligation of all countries to return and accept their citizens back in their own homeland. Las partes también chocaron en la política de Estados Unidos que brinda un tipo de asilo al personal sanitario de Cuba que deserte de sus misiones en el extranjero. Al margen de estas discrepancias, exaltaron el cumplimiento de la emisión de visas estadounidenses y se calificó como constructivo el encuentro. Este jueves, con la presencia de la secretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, oficialmente se dará inicio al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Luego vendrá un proceso más largo, el de la normalización. Hablamos ahora de Venezuela porque tras haber aplazado en 2 ocasiones su intervención, a esta hora el presidente Nicolás Maduro se dirige a la Asamblea Nacional en su discurso de rendición de cuentas. Se espera que durante su intervención el mandatario anuncie importantes medidas en materia económica para enfrentar la crisis que actualmente enfrenta el país. El discurso de Maduro se produce a tan solo unos días de haber concluido su gira por países petroleros, en la que buscaba una reducción en la producción de crudo para impulsar el precio del petróleo, cuya caída ha desencajado las finanzas del gobierno bolivariano. Y ahora vamos hasta la península arábiga. Continúa la tensión en Yemen. El presidente del país se encuentra en su residencia privada rodeado por los rebeldes armados. La confusión reina en esa nación donde se desconoce quién está gobernando realmente. Con esa tranquilidad, los rebeldes controlan el paso cerca del Palacio Presidencial, muestran sus armas y vigilan como si fuera una rutina. Los hutíes aseguran que no retienen al presidente en contra de su voluntad. De hecho, algunos miembros de la guardia del mandatario Abdurrabo Mansur vigilan el lugar junto con los insurgentes. Desde el oficialismo hay versiones encontradas sobre si el presidente está o no en contra de su voluntad y se desconoce con seguridad su estado. En su última intervención, el líder de los hutíes denunció conspiraciones en contra de Yemen y mandó un mensaje a la ONU que defendió la legitimidad del gobierno de Abdurrabo Mansur. الشعب اليمني أعز أشمخ أكرم أعلى أعظم أهم من أن نسكت عن مؤامرة تستهدفه في كرامته. Los hutíes son un movimiento de la rama chií del Islam que representa a una tercera parte de Yemen que es mayoritariamente suní. Le piden al gobierno tener una mayor representación y ser escuchados en una nueva reforma constitucional. Detrás de ellos estaría el expresidente Ali Abdullah Saleh, que fue derrocado durante la primavera árabe en 2011. El exmandatario estaría orquestando estas revueltas para forzar la salida del actual presidente. 10 personas resultaron heridas en medio de un ataque perpetrado por un palestino en la ciudad israelí de Tel Aviv. El grupo Hamas felicitó al autor de los hechos, mientras que el gobierno de Jerusalén culpó al presidente de la autoridad palestina por el atentado.
El ataque ocurrió en este bus de servicio público que cubría la ruta del sur de la ciudad de Tel Aviv. Un hombre identificado como Hamza Matruk, de 23 años, procedente de Cisjordania, apuñaló a 9 personas. Posteriormente, el atacante bajó del vehículo e hirió a una mujer antes de que las fuerzas de seguridad israelíes le dispararan en la pierna para facilitar su captura. במהלכו הם ירו בו, המחבל כרגע פצוע, ולמעשה אנחנו כרגע במאמצים קודם כל. Desde Gaza, el grupo islamista Hamas felicitó al atacante. عملية تل أبيب الوطنية هي رد طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. هناك جرائم إسرائيلية مستمرة بحق أبناء شعبنا في كل مكان وبشكل متنوع. Israel aseguró que las palabras de Hamas son una provocación y señaló que el principal culpable de los ataques realizados por palestinos contra israelíes es el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas. El grupo islamista radical Boko Haram se atribuyó los recientes ataques contra una localidad del norte de Nigeria que dejaron centenares de muertos y desplazados. Los ataques a los que se refiere Shekau fueron perpetrados el pasado 7 de enero en la localidad de Baga, en el noreste de Nigeria, en donde murieron un número indeterminado de personas, mientras que miles tuvieron que abandonar sus viviendas y huir a otras regiones e incluso países. En las imágenes, el grupo hace alarde de las armas que posee y con las que asegura seguirán tomándose las ciudades. Shekau amenazó al presidente de Níger, quien se unió el pasado 11 de enero a la marcha contra el terrorismo en Francia. Muhammad Yusuf sarkin Nijar har da kai ta'aziya zuwa François Hollande jikan Charlet Muhammad Yusuf haka aikinka. Entre tanto, el gobierno alemán confirmó la liberación de uno de sus ciudadanos secuestrado en julio pasado en el norte de Nigeria por el grupo Boko Haram y quien había sido llevado a Camerún. Esta organización es la responsable del secuestro de más de 200 niñas y de la muerte de más de 3.000 personas el año pasado, y su objetivo es instaurar un Estado Islámico en Nigeria. Y el gobierno francés presentó la nueva estrategia de seguridad que implementará para la lucha contra el terrorismo. El gasto público y la creación de empleos serán los ejes fundamentales para prevenir nuevos atentados como los que ocurrieron en París hace 2 semanas. 425 millones de euros. Ese será el costo del nuevo plan antiterrorista presentado por el gobierno francés para los próximos 3 años. Au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. Según Valls, el objetivo es incrementar el control sobre unas 3.000 personas que requieren vigilancia por sus vínculos con el yihadismo y además responder a los reclamos de los agentes que trabajan sobre el terreno y que han denunciado la falta de medios materiales y humanos para vigilar a estos sospechosos. C'est pourquoi la première urgence, la première exigence, c'est de renforcer encore les moyens humains et techniques des services de renseignement. Je dis encore. Nous devons aller plus loin que ce qui a été engagé depuis 2012. Entre las novedades se encuentra la creación de un fichero de condenados por terrorismo, quienes serán sometidos a controles periódicos, y el lanzamiento de una política de ciudadanía que permita luchar contra la discriminación racial o religiosa. Estas medidas se conocen luego que la justicia francesa decretara prisión provisional para los 4 hombres inculpados por haber prestado apoyo a Ahmedi Coulibaly, responsable de la muerte de un agente de policía el 8 de enero y de 4 personas más en un supermercado judío el día siguiente. La fiscalía explicó que las autoridades francesas trabajan con otros países para buscar posibles cómplices. Naciones Unidas advirtió que aunque los casos de ébola se han reducido considerablemente, aún queda mucho trabajo por hacer para vencer la enfermedad. Así lo dio a conocer el enviado especial del organismo, David Navarro, desde Davos, Suiza, lugar en el que se lleva a cabo el Foro Económico Mundial, en el que intervendrá en debates relacionados con la amenaza del ébola para la economía y la estabilidad del mundo. El organismo también señaló que se necesitan $1.000 millones para continuar la lucha contra el virus, dinero que será destinado a la lucha contra la enfermedad en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche, en solo unos minutos, otra emisión del noticiero CMI. Gracias por acompañarnos.